Hola, hoy quiero hablar y compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que ha ido ocurriendo en Chile este último año, desde el estallido social de octubre del año pasado hasta los efectos que está teniendo la pandemia, no solo desde el punto de vista de la salud, que ya son desastrosos, sino también desde el punto de vista de la economía del país, de la vida de las personas, de la cultura, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Chile ya no es el mismo. Chile efectivamente ha ido cambiando y ha ido cambiando a una gran velocidad en el último tiempo. Hay una conciencia ciudadana que ha ido creciendo en torno a la percepción de un sentimiento de injusticia, que en el pasado quizás estaba más sumergido y que costaba que saliera a flote. Esa percepción, ese sentimiento de injusticia que aflora en la sociedad, lleva a reflexionar acerca de lo que nos queda todavía como país para ser efectivamente una nación desarrollada, donde cada persona que nazca en este país tenga oportunidades similares independiente del lugar donde haya nacido, tenga la libertad de poder desatar sus ricas capacidades naturales y no se vea oprimido por una sociedad que lo constringe, ¿no es cierto?, y lo que lo lleva a vivir en un espacio donde no puede desarrollar esas capacidades. Las mayores privaciones de libertad, no solo en Chile, sino en el resto del mundo también, siguen siendo causadas por la pobreza, por la falta de libertad de las personas para poder desarrollar sus ricas capacidades naturales. La sociedad civil tiene una tarea frente a esto. Lo hemos estado desarrollando en el caso de Chile y de otros países, provocando que efectivamente esas ricas capacidades naturales se puedan desarrollar. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que trabajar todavía entre nosotros, en el mundo de la sociedad civil, para que esto pueda efectivamente salir adelante, para que provoquemos un cambio que después logre soportar una forma de vivir, una manera de actuar, una manera de estar en este país diferente, que no sea impuesta, que no sea provocadora de rebeldía, producto de la obligatoriedad de esa nueva manera de existir, sino que sea algo que nazca de la propia conciencia de las personas. No basta con quejarse, no basta con indignarse frente a lo que ocurre en el mundo, frente a lo que ocurre en Chile, sino que es necesario provocar transformaciones. Y esas transformaciones, como se ha demostrado siempre, son sustentables en el tiempo, siempre y cuando nazcan de la libertad de las personas, podamos adherir libremente, libre y conscientemente a ellas y asumamos las responsabilidades que ello implica. Hay que pasar de la gran indignación, ¿no es cierto?, a ese compromiso de la acción. Y ese compromiso de la acción tiene un camino que yo quiero ayudarles y quiero que nos ayudemos a reflexionar hoy día. Para poder comprender lo que nos ha ido ocurriendo en Chile y cómo hemos construido Chile, yo he dividido esta reflexión en tres ámbitos que se van condicionando mutuamente. Un ámbito es cómo nos miramos entre nosotros, qué mirada tenemos unos de los otros. El segundo ámbito es, producto de esa mirada, cómo nos relacionamos. Si efectivamente tenemos relaciones de dignidad, tenemos relaciones de respeto entre nosotros. Y un tercer ámbito es cómo esas relaciones, esa mirada, esas relaciones, se transforman después en acciones de justicia, es decir, en acciones equitativas, en acciones rectas, que efectivamente permitan a las personas actuar correctamente respetando a los otros, pensando en el bien común antes de un beneficio personal causándole daño a los demás. Partamos pues por las miradas. ¿Qué nos ha ido ocurriendo en Chile con las miradas? Hemos tenido en la historia de Chile una carga de miradas prejuiciosas, como en tantas naciones del mundo, construidas culturalmente, donde unos por el apellido, por el lugar donde estudian, por el lugar donde viven, por los bienes que poseen, por los estudios que tienen, se sienten superiores a otros y creen que su opinión, su manera de pensar, su manera de ver la sociedad y el desarrollo son superiores a los demás y que los otros no tienen el mismo valor que tienen ellos. Esa reflexión, esa mirada hacia otros que no los logra evaluar ni los logra percibir con la misma dignidad, va causando un gran daño en los vínculos que establecemos entre nosotros. Una mirada que no es de dignidad provoca un trato no igualitario. Esa mirada de no dignidad la podemos descubrir en la mirada que tenemos hacia los pueblos originarios, en la mirada que tenemos hacia las personas en situación de pobreza, en la mirada que tenemos hacia ciertos grupos de personas que han migrado a Chile de determinadas naciones.
la podemos medir también en la mirada que tenemos hacia grupos de personas que están fuera de los sistemas nuestros, como por ejemplo son los jóvenes marginales, los niños y jóvenes que están fuera de los sistemas escolares y también del mundo laboral. La podemos también identificar en la mirada que tenemos hacia las personas mayores, hacia la mujer, hacia las personas que tienen algún grado de discapacidad. Bueno, todas esas miradas que cargan discriminación, prejuicio, que las hemos heredado, de las cuales muchos de nosotros no somos responsables directos, pero sí somos hoy día responsables como adultos de tomar conciencia de esas miradas que hemos heredado para poder modificarlas y sentir, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos actuando respetando la dignidad de cada ser humano. Hay frases en Chile que todavía se siguen repitiendo. Cuando, por ejemplo, se mezcla una persona de origen europeo con una persona de un pueblo originario y se dice se está mejorando la raza. O también, ¿no es cierto?, cuando se mira a una persona que es de un pueblo originario y se lo siente que es inferior en su desarrollo a una persona que proviene, por ejemplo, de un país anglosajón como migrante. Se cataloga además la migración dependiendo de la mirada que tenemos hacia los pueblos, hacia los grupos que provienen de esos países. Si no trabajamos, cada uno de nosotros, la sociedad en general, pero cada uno de nosotros primero, ese respeto a la dignidad de cada ser humano y el reconocimiento que independiente de la procedencia de la persona, su dignidad es similar a la mía y tiene el mismo valor que yo, difícilmente vamos a poder pasar al segundo estado, ¿no es cierto?, y poder modificar lo que ha ido ocurriendo en nuestra sociedad para tener vínculos, relaciones que efectivamente sean igualitarias. Hemos descubierto a través de todos los estudios que se realizan, pero en la experiencia cotidiana, me toca a mí cotidianamente vivirlo, por la comuna donde vivo, por las relaciones que establezco, no solo en Chile, sino en el resto del continente, que las personas padecen relaciones no igualitarias y tienen sentimientos de maltrato permanente, que son usurpados en su dignidad a través de esa relación que se establece con ellas y con ellos. Son humillados en muchas de esas relaciones, desde el Estado, desde el mercado, desde otras personas que se sienten superiores a ellas y ellos. Esto, el texto Desiguales del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo lo ha descrito particularmente en 3 ámbitos. Una desigualdad de trato vinculada a la clase social, una desigualdad de trato vinculada a la mujer y una desigualdad de trato vinculada a las personas que migran. Especialmente algunos grupos de ellos, como lo ha dicho Adela Cortina, tenemos grupos sobre los cuales no hay una xenofobia, hay una porofobia. Son grupos de migrantes que llegan a nuestros países y tenemos fobia hacia ellos porque provienen de la pobreza. Llegan en una situación de precariedad económica muy grande. Si no tenemos vínculos que respeten la dignidad y que consideren al otro un igual, va a ser muy difícil pasar a la tercera fase, que es efectivamente tener una convivencia basada en la justicia. La convivencia basada en la justicia es la que provoca un salto cualitativo en el desarrollo. Cuando hay una percepción de equidad en las sociedades, logramos tener sociedades más sanas. Wilkinson y Piquet han estudiado largamente esto, por años, y tienen estudios longitudinales que nos demuestran que en sociedades donde la desigualdad es muy alta, los problemas de salud mental son mayores. La percepción y el sentimiento de injusticia es mayor, la insatisfacción y la intranquilidad social es mayor, y la revuelta social termina siendo un gran talón de Aquiles para esas sociedades, para su desarrollo. El trato de justicia significa que yo efectivamente trato a los otros como yo deseara ser tratado si estuviese, ¿no es cierto?, en el puesto de esa persona. Si queremos que efectivamente nuestra sociedad vaya cambiando y la sociedad civil se vaya haciendo responsable de lo que ha ido ocurriendo en el país, requerimos la ciudadanía dar este salto. Ese es el salto cualitativo que requiere Chile en la próxima fase para enfrentar lo que ha ido ocurriendo. Los 3 grandes actores institucionales en los países democráticos que logran equilibrarse adecuadamente son el Estado, el mercado y la sociedad civil. Potenciemos, pues, nuestra propia responsabilidad, nuestra propia agencia como ciudadanos. Hagámonos responsables de ir modificando esa realidad desde nuestras propias prácticas vitales.
desde nuestras propias relaciones laborales, relaciones familiares. Requerimos un salto cualitativo en el desarrollo que implique la integralidad del ser humano, no solamente la parcialidad vista desde el punto de vista económico. Ese es el camino que esperamos para Chile. Gracias.